Perú nunca ha sido un país que se luzca por un sistema de salud integral y acorde a la realidad del país, sino un sistema que por años ha beneficiado solo a unos pocos, los más acomodados o los que más recursos tienen. Un sistema de salud que sigue en atraso, con pocos profesionales dedicados a la investigación, con programas de salud pública que favorecen solo a un cierto sector acomodado y acomechado de algún alcalde o autoridad de turno, con una infraestructura y tecnología que deja mucho que desear. Perú llegará al bicentenario en medio de una crisis sanitaria insostenible, donde el que sobrevive es quien puede pagar una cama UCI, donde las autoridades nos demuestran su vileza con la mafia de las vacunas a personal que ni siquiera tiene que estar luchando el día a día contra el virus, con autoridades que favorecen a sus amiguitos o a sus protegidos, con leyes, proyectos o burocracia que no hace más que dejar ver su pobredumbre. Una de las peores crisis vividas en nuestro país y que poco o nada sirvió ni siquiera como aprendizaje fue la epidemia de cólera allá por los años 90. Era 1991 cuando el primer caso de cólera se dio en Chancay, extendiéndose rápidamente a otras ciudades como Lima y Chimbote, para luego abarcar casi todo el territorio peruano. Ya en ese entonces, el pobre sistema de salud informaba erróneamente que los síntomas y los enfermos se debían a una intoxicación alimentaria, desconociendo que se trataba de la bacteria de Vibrio cholerae. Se estima que en Ancash llegaron a haber más de 19.000 infectados, siendo hospitalizados más de 7.000, falleciendo 71 personas. Las personas que llegaban a cada minuto a los hospitales abarrotados eran atendidos en el suelo, en los pasadizos, ante la saturación de los pacientes y la falta de camas. Mismo escenario empezaba a tener Chimbote. Se recibían cientos de pacientes en hospitales de Lima, Trujillo y otras ciudades de la costa. Y no había lugar donde el cólera no llegara, porque inclusive se reportaban casos en cárceles, cuarteles y más. Nada detenía el avance del cólera en nuestro país. Primero la costa, luego la sierra. Y mientras el gobierno brillaba por su ausencia y le achacaba la enfermedad al pescado, la carne de cerdo u otros mitos más sin dar realmente en el foco infeccioso del todo esto. Cajamarca fue una de las ciudades donde el cólera se presentó con más mortalidad, debido a la pobreza y las condiciones insalubres de la población. Para marzo del 91 ya se pasaba la cifra de 500 fallecidos y más de 90.000 personas infectadas. La epidemia había avanzado poco a poco por la costa y la sierra, sin embargo, llegando a la selva es que cobraría con mayor fuerza muchas vidas, debiéndose más que todo a que la población selvática no hervía el agua, consumía alimentos sin lavar y no practicaba medidas de salubridad adecuadas para prevenir la llegada de la enfermedad. Inútiles fueron los intentos del Ministerio de Salud en ese tiempo de instaurar políticas adecuadas que permitieran a la población entender la gravedad de la epidemia y la forma en que podían evitarlo. Es así que para fines de 1991, Perú era noticia mundial por la epidemia del cólera, con casi 3.000 fallecidos y más de 322.000 infectados, siendo la letalidad más alta en Cajamarca con 10% y Amazonas con 6%. Si bien es cierto que el gobierno se esmeró después en idear campañas de salubridad, la cloración del agua, etc., era evidente que no se supo afrontar correctamente la epidemia. Con la investigación a paso lento y con la campaña de concientización, así como la educación de la población, fueron grandes retos. Ante la inacción del gobierno y del Ministerio de Salud, la OPS tuvo que intervenir aconsejando el uso de una campaña muy conocida de rehidratación oral que alguna vez se usó en la guerra de Pakistán con India en 1971, el llamado suero salvavidas, una alternativa eficiente ante la falta de una adecuada infraestructura sanitaria.
pareciese que al gobierno le interesaba más en promover a cierto sector que invertir en prevención. A pesar de haberse enfrentado duramente a una situación de tal índole, llegando a atender a 700 pacientes por día, en donde apenas cabían 100 camas, esto no sirvió para que el gobierno invirtiera más en infraestructura y adecuado manejo del sector salud. Y es por eso que estamos hoy sufriendo las consecuencias de no elegir a un gobernante que vele por la salud de su población y el mejoramiento de la infraestructura de salud. Desde que se inició la pandemia y dio inicio a la cuarentena, hemos observado con cierta desazón que sí, el Perú no está ni estuvo jamás preparado para enfrentar un suceso de esta magnitud, y más con la corrupción escalonada dentro de los mismos pedestales del sector salud. Hemos visto varias denuncias a lo largo de estos meses, denuncias sobre el accionar de muchos médicos o personal de los hospitales, denuncias de aprovechamiento de recursos del sistema de salud, como el tema de las mascarillas, denuncias por la falta de información y la desesperación de los familiares de los pacientes con COVID. Es por eso que hoy tendremos un testimonio de una persona que trabajó como médico en uno de los hospitales de Lima y vivió de cerca la pesadilla y la desesperación de tener un familiar con COVID en un país donde no hay camas UCI. Su identidad se protegerá para evitar represalias. ¿Cómo ha sido ser estudiante y profesional médico en nuestro país? Ser estudiante de medicina es algo hermoso. Es una de las carreras más bonitas que hay. Pero el problema es una vez que sales de la universidad y te enfrentas a la realidad de competir con otros profesionales, pero no con tus conocimientos ni con tus habilidades o especialidades, sino con el amiguismo, la vara y las recomendaciones de altos funcionarios del sector salud. Es ahí cuando te decepcionas, porque unas se queman las pestañas para sobresalir, mientras que otros pagan cupos para obtener un puesto para el que a veces ni siquiera están preparados. No se elige a los mejores profesionales, sino a los que más relacionados estén. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado no una, sino varias veces. Me he negado a pagar cupo alguno y me he limitado a trabajar bajo contrato en la modalidad de CAS, en el que el profesional no recibe un sueldo mínimo adecuado ni normado, sin beneficios, ni seguro, ni pagos de horas extra, ni nada. Al parecer, eso es solamente un beneficio para aquellos que están nombrados en nuestro país. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el COVID-19? En mayo del año pasado, mi familia se enfermó de COVID y pese a los cuidados y todo el tratamiento que en ese entonces había recomendado el MINSA, tuvimos la urgencia de que tanto mi padre como mi esposo sean hospitalizados por la gravedad de su condición. Realmente pasamos horas de desesperación viendo cómo no había camas UCI por ningún lado. Estuvimos buscando y lo que es realmente peor es que los mismos encargados de las reservas de las camas UCI nos pedían un monto de más de 10.000 soles por cada uno de ellos para poder hacerlos ingresar, para que pudiesen ser atendidos en una cama UCI. ¿Qué sentiste o qué pensaste en esos momentos? Rabia, indignación, cólera. Realmente no podía creer que la vida de mis familiares tuviese un precio. Y lo que es peor era ver la red de corrupción de todo el sistema, porque incluso te decían que si pedían ese precio es que tenía que repartirse el dinero entre varios. Muchos de ellos, claro está, están los grandes jefazos de los hospitales. ¿Y a nosotros quién nos protege? ¿Y qué hiciste entonces? Pues no podíamos hacer nada. No podíamos ni siquiera convencer a esas personas de corazón duro que por favor admitan a nuestros familiares. Rogué, supliqué, imploré que no podíamos pagar esa cantidad, pero nunca se apiadaron. Tuvimos que conseguir préstamos de donde sea, vender todas nuestras cosas, mal rematar todos nuestros artefactos para poder conseguir dinero rápido, y gracias a personas que nos apoyaron es que conseguimos el dinero y pude meter a mi papá y a mi esposo al hospital. Realmente era eso o dejarlos morir. Una como hija no puede ver morir a su padre sin hacer nada, ver morir a su esposo sin poder hacer nada, ni siquiera poder ayudarlos. La impotencia es demasiado. ¿Y eso quedó ahí?
No quedó ahí porque a pesar de todo el dinero que nos pidieron, había que pagar medicamentos, oxígeno y hasta comprar balones de oxígeno que ni siquiera nos devolvieron. Pasar más de un mes durmiendo a las afueras del hospital en espera de noticias y que nadie nos informe nada. Turnamos con mis otros familiares y dormir en la calle en pleno frío para recibir siquiera alguna noticia, alguna información o algún requerimiento de medicamentos o algo. Fueron realmente días en que lloramos y vivimos aterrados. ¿Por qué recién ahora has decidido dar tu testimonio? Porque sé que además de mí hay muchos otros casos, porque sé que se está lucrando con la vida de la gente, de nuestros familiares, y muchos no saben lo que sucede detrás de muchos hospitales. La red de corrupción, la mafia de las camas UCI, el tener a tu familiar requiriendo una cama UCI de forma urgente y que solamente vean por su beneficio, que te la quieran vender. Ahora ya no están, dicen 10.000 soles, ya no te piden 10.000 soles, sino te piden mucho más, 15.000, 20.000, hasta 30.000 soles es el que están pidiendo actualmente. Entonces, nadie hace nada, nadie vela por el peruano común, por las personas que no tenemos estos recursos para poder pagar todo esto. Y esto sigue sucediendo y sigue habiendo víctimas mortales, porque a veces no saben en qué circunstancias ha pasado esa persona para liberar esa cama UCI. Hay muchos que incluso dicen que sus familiares han estado bien, que han estado estables y de la noche a la mañana los han desconectado para darles la cama UCI a otra persona. Y quién sabe bajo qué modalidad y cuánto deben haber pagado. Nadie sabe nada de eso, nadie habla de eso. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, dale click a la campana para estar alerta cuando subamos nuevos videos. Somos la Banda Presidencial. Hasta la próxima.